Damos la bienvenida a todos nuevamente. En esta ocasión estaremos meditando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 12 hasta versículo 17, donde vamos a considerar otra de las revelaciones del Señor, y en esta vez esta revelación del Señor va a ser a través de la iglesia de Pérgamo. Y les invito para que estemos leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 hasta versículo 17, dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su buena y bendita palabra, y que Él esté dirigiendo también los comentarios a través del Espíritu Santo que se van a hacer a través de estos textos que hemos leído en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 hasta versículo 17. Y como siempre lo hemos venido haciendo a través de estos estudios, que el Señor nos ha dado la oportunidad de aprovechar este medio virtual para llegar a la vida de muchas personas, para que de alguna manera el Señor pueda traer edificación, pueda traer consuelo a nuestras vidas por medio de su bendita y santa palabra. Y vamos entonces a estar compartiendo la pantalla para que sea de mayor provecho para aquellos que quieren tener el bosquejo de estas enseñanzas. Entonces vamos a estar compartiendo la pantalla para que sea así de mejor provecho y mejor visualización, para poder ser edificados y de alguna manera también nutridos a través de las escrituras. Y allí lo tenemos entonces en la pantalla. Tenemos allí entonces que el tema que tenemos aquí tiene que ver con la revelación del Señor a través de la iglesia de Pérgamo. La revelación del Señor a través de la iglesia de Pérgamo. Y hace algunos días estuvimos mirando la revelación del Señor Jesucristo a través de la iglesia de Esmirna. Y en esta ocasión entonces vamos a mirar la manera en que el Señor
nos revela a nosotros a través de esta iglesia que vamos a estar tratando, estudiando en esta ocasión, que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. Y allí tenemos entonces el título: la revelación del Señor a través de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 hasta versículo 17. Y a manera de introducción tenemos allí en la presentación de la pantalla que esta iglesia de Pérgamo ha sido dejada como ejemplo de ánimo para las iglesias o hermanos que se encuentran en entornos hostiles, y cómo debemos mantenernos separados de las contaminaciones del mundo. Y aquí tenemos que ese es el propósito por el cual el Señor toma esta iglesia de esta localidad en su tiempo, para que a través de esta iglesia Él pueda pues traer de alguna manera ánimo a nuestras vidas, y especialmente cuando nos encontramos en entornos bastante difíciles para vivir la vida cristiana. Y aquí tenemos una iglesia que en su época tuvo que vivir en un entorno bastante difícil, un entorno bastante hostil. Y el Señor pues estaba trayendo ánimo a esta iglesia a través de su revelación para con ellos. Y de hecho también va a traer ánimo también para la vida de cada uno de creyentes, o también iglesias en el sentido colectivo, que de alguna manera tengan que vivir en entornos que no son los mejores, que son entornos difíciles para llevar la vida de iglesia, la vida como cristianos. Y tenemos aquí que el Señor entonces se revela a través de la iglesia de Pérgamo como el que tiene el poder para hacer juicio. Y allí lo tenemos en versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces vemos que el Señor se está revelando a través de esta iglesia, y se está revelando a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y vamos a leer en Apocalipsis 1:16. Dice: y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y en Lucas 2:35 dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaban de las carnes de ellos. Y hemos leído estas escrituras: Apocalipsis 1:16, hemos leído Lucas 2:35 y hemos leído Apocalipsis 19:21. Y es interesante que tanto en Apocalipsis 2:12, donde el Señor Jesucristo se está revelando como el que tiene el poder para hacer juicio, y también en Apocalipsis 1:16 y Lucas 2:35 y Apocalipsis 19:21, esta mención simbólica de la espada aquí tienen la misma idea, tienen la misma intención. Y es interesante que en Lucas 2:35 dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esta espada que está en la mano
del Señor Jesucristo tiene una intención, tiene un propósito, y es traer dolor, es traer juicio, es traer muerte. Y es interesante que en Apocalipsis 19:21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de ellos. Y es de esa manera entonces como el Señor se está revelando a la iglesia de Pérgamo, como el que tiene el poder para ejercer juicio sobre aquellas cosas, sobre aquellas circunstancias que el Señor considera que no son de su agrado. Y quiero hacer mención de esto para no caer en el error y confundirnos con lo que tenemos allá en Hebreos, el capítulo 4 y versículo 12, que hace mención de la espada, o también en Efesios, también el capítulo 6, donde se hace mención de la espada. Es completamente diferente. Allá se está haciendo alusión acerca de la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Y aquí se está haciendo alusión a el juicio que el Señor va a ejecutar un día sobre aquellos que le han rechazado, como lo tenemos en Apocalipsis 19:21, cuando Él venga a poner su reino en esta tierra y va a dar muerte, va a ejecutar justicia sobre aquellos que le han rechazado, sobre aquellos que se han puesto como sus adversarios contra Él. Y quiero dejar esto en claro para que ustedes puedan tener una claridad de esta espada que se está utilizando aquí como símbolo de juicio. Es una espada que va a traer dolor, que va a traer muerte, que va a traer angustia. Y es una forma simbólica como el Señor Jesucristo se está presentando aquí en Apocalipsis. Y vamos a considerar entonces aquí en versículo 13, donde vemos entonces que como el que tiene la espada para ejecutar juicio sobre sus adversarios, y esos adversarios estaban dentro de la iglesia en Pérgamo. Esas ideas que son completamente adversas, que son completamente enemistad en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, estaban allí en Pérgamo. Pero es interesante que vemos que el Señor se presenta como el que tiene el poder para hacer juicio sobre estas circunstancias. Vemos que Él está tratando de alentar, está tratando de animar a la iglesia que estaba en Pérgamo, que estaba en estas circunstancias que no eran las mejores. Y tenemos entonces aquí en el punto número 1 que Él conoce nuestras obras. Y es interesante que allí lo tenemos en el versículo 13. Yo conozco tus obras. Y yo creo que eso es de ánimo, eso es de motivación, saber que el Señor está al tanto de lo que nosotros estamos haciendo en pro de su obra, lo que nosotros estamos haciendo en pro de los hermanos. En Hebreos 6:10, que vamos a estar leyendo este versículo de Hebreos 6:10, dice la escritura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y aquí el escritor a los hebreos está tratando de animar a los creyentes que de alguna manera estaban un poco
desmotivados, que de alguna manera estaban un poco desanimados por las circunstancias que estaban viviendo en su momento. Cuando el asunto del judaísmo se veía florecer, se veía que el judaísmo tenía mucha ventaja sobre el cristianismo, pero es interesante que aquí el escritor a los hebreos está motivando y está pues alentando a los hermanos a seguir sirviendo al Señor y sirviendo también a cada uno de los hermanos. Y también en segunda Crónicas tenemos también en el capítulo 15 y el versículo 7, que este texto también es de gran ánimo también para nosotros. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Y el Señor un día va a recompensar, el Señor un día va a premiar nuestras obras, como el apóstol Pedro lo dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. También en 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo también quiere animar nuestros corazones, animar también nuestro servicio. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y allí les dejo la cita de 1 de Pedro, el capítulo 5 y versículo 1 hasta el versículo 4, donde el apóstol Pedro está también animando y motivando también la labor de los ancianos, la labor de los pastores a servir al Señor porque hay recompensa. Y tenemos en segundo lugar aquí que el Señor se está revelando a través de la iglesia de Pérgamo como el que tiene el poder para hacer juicio. Pero también es interesante que se está mostrando como el que conoce nuestras obras y también, en segundo lugar, conoce el entorno difícil en que vive la iglesia. Y es verdad que a veces como creyentes, a veces como iglesia, pues somos desanimados al encontrarnos en un entorno bastante difícil, al encontrarnos en un entorno hostil, donde el rechazo del Evangelio, donde el rechazo hacia el Señor es evidente. Y es interesante que esta iglesia en Pérgamo se encontraba en un entorno bastante difícil, porque Pérgamo era como esa capital religiosa, así como Éfeso era la capital política del imperio romano. También tenemos aquí que Pérgamo era, por decirlo así, la capital religiosa, donde habían muchas actividades, donde habían muchos templos que estaban pues día a día manifestando sus diferentes opiniones y estaban haciendo sus diferentes ritos y devociones a sus propios dioses. Y a veces somos desanimados cuando nos encontramos en un entorno así de esa manera. A veces esos entornos religiosos, esos entornos tradicionales que posiblemente usted de alguna manera esté viviendo. Pero también a veces individualmente, como creyentes, somos también pues desanimados al vivir también en familias donde solamente somos creyentes nada más uno en esa familia, o quizás porque tenemos que laborar en un entorno donde el ser creyente pues va a traer discrepancia, va a traer censura y podemos ser pues desanimados también al vivir en un entorno como
como es. Y es interesante que aquí tenemos que esta iglesia en Pérgamo, el entorno donde tenía que vivir, donde tenía que desarrollar su vida en relación con la persona del Señor Jesucristo, no era el mejor. Era un entorno bastante difícil, bastante complicado. Y para ello lo tenemos allí en la segunda parte de Apocalipsis 2, donde dice: ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y yo creo que esto nos despeja nuestra mente. Esto nos transporta inmediatamente a pensar y a entender el entorno en el cual esta iglesia tenía que vivir su vida cristiana. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? No solamente era que la presencia de Satanás era un hecho allí en este lugar, sino que Satanás tenía allí en Pérgamo, allí en este lugar donde estaba esta iglesia, su propio trono. Allí tenía su despacho. Y esto pues nos debe llevar a pensar de cuán difícil y cuán complicado era para esta iglesia poder vivir su vida cristiana en este lugar. Y vamos a mirar aquí un cuadro de por qué el Señor Jesucristo está diciendo: ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y allí tenemos en el centro de este gráfico trono de Satanás. ¿Y por qué se le llamaba a este lugar en Pérgamo? ¿Por qué se le daba este apelativo a este lugar donde está el trono de Satanás? Porque allí se encontraban varios templos y aquí coloqué los más sobresalientes. Y tenemos el altar a Zeus. Era uno de los dioses, una de las deidades griegas que se habían introducido aquí en Pérgamo. Tenemos también otro templo que hacía también su presencia en Pérgamo y era el templo del dios Baco. Y a este dios se le atribuía o se le celebraba la virtud de la bebida, la virtud de el licor. Y esto era un templo que estaba allí en la iglesia, que estaba allí en Pérgamo, y incitaba entonces a las personas a la bebida alcohólica, incitaba a la gente a lo que nosotros lamentablemente hoy en día estamos viendo en nuestros pueblos, en nuestros entornos, que se le rinde culto a ese tipo de Dios, y ese templo estaba allí. Tenemos también en la parte izquierda que estaba el templo al emperador, y los que conocen un poquito sabemos que este templo se le atribuía adoración y se le consideraba deidad al emperador de turno, y el no hacerlo implicaba la muerte. Y ya anteriormente la iglesia en Esmirna había tenido que experimentar la muerte de uno de sus fieles por no rendirle culto a el emperador. Y tenemos también en la parte de abajo del gráfico tenemos el templo de Asclepio o Esculapio. Este era otro lugar también donde se hacía énfasis en cuanto a la sanidad, en cuanto a la medicina. Y se usaban prácticas de brujería, se usaban prácticas que eran diabólicas, como lamentablemente
hoy también tenemos muchas prácticas también que el hombre está utilizando para encontrar sanidad a sus enfermedades. Y tenemos que en nuestro país hay personas que viajan a diferentes lugares porque en esos lugares se atribuye milagros de sanidad, milagros de recuperación en la parte física. Y este templo de Asclepio o Esculapio se le atribuían también estos beneficios, pero todas estas prácticas que se hacían allí, todas estas terapias donde se utilizaba también la psicología, donde se utilizaban esos medios que lamentablemente también hoy la gente está utilizando para encontrar también la solución a sus problemas físicos. Y esto era también una especie de ritos satánicos que se hacían para seguramente encontrar el alivio también a sus enfermedades. Y por ende se le llamaba y se le identificaba a Pérgamo como donde está el trono de Satanás. Y en medio de toda esta situación, esta iglesia tenía que convivir. Y quizás muchas veces nosotros pues somos desanimados por el entorno en que tenemos que vivir la vida cristiana. Pero aquí hay un ejemplo de ánimo, un ejemplo de motivación para ti y para mí, que quizás tenemos que vivir situaciones bastante difíciles en los entornos en los que tenemos que vivir. Entonces, por eso es que se le reconoce o se le identifica a Pérgamo como donde está el trono de Satanás. Tenemos en tercer lugar la fidelidad al Señor en medio de la persecución. Vemos aquí entonces que el Señor Jesucristo no solamente conocía las obras de la iglesia en Pérgamo, no solamente conocía el entorno difícil en que tenía que vivir, sino que el Señor conocía la fidelidad a Él en medio de la persecución. Y allí lo dice en la segunda parte del versículo 13, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Habían allí lugares donde se hacía relevancia a nombres como el dios Zeus, como Abaco, como al emperador. Pero es interesante que en medio de todo eso, donde surgían nombres que estaban incitando a inclinarse a este tipo de cultos, es interesante que la iglesia estaba siendo fiel al Señor. Y la pregunta que debemos de formularnos, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿estoy siendo fiel al Señor aún en medio de esos entornos difíciles en los cuales me toca vivir mi vida cristiana? ¿O estoy siendo infiel, me estoy avergonzando del Señor? Pero aquí vemos que esta iglesia, aún en medio de esta circunstancia, estaba mostrando su fidelidad al Señor. Y dice, pero retienes. Y esa palabra retener es bastante fuerte. Y nosotros, cuando empuñamos así nuestra mano para guardar algo que es de valor para nosotros, es difícil que alguien la pueda abrir fácilmente. Y esa es la idea aquí. Retener es estar arraigados, ¿sí? Y estar agarrados. Y eso era lo que esta iglesia, que estaba viviendo en este entorno difícil, tenía en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Y ojalá que esa sea la experiencia también en nuestra vida personal. Tenemos en cuarto lugar
que el Señor, como el que tiene el poder para hacer juicio, también conoce la negligencia de su iglesia. Y el Señor estaba elogiando sus obras, estaba elogiando sus dificultades, su entorno en el que estaban viviendo, y estaba elogiando su fidelidad en medio de ese entorno, pero también el Señor estaba diciendo a la iglesia que también había negligencia en ellos. Y dice versículo 14 del capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y aquí nuevamente se repite esa frase, esa expresión, retiene. Y la encontramos anteriormente, donde la iglesia estaba reteniendo el nombre del Señor Jesucristo. Estaban aferrados allí a la persona del Señor Jesucristo. Y aquí vemos que el Señor está mostrando que esta iglesia tenía también algunas negligencias que debía de corregir. Y quizás en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, también hay cosas que por negligencia no hemos pues corregido, que no hemos enmendado. Y el Señor, a través de esta iglesia, quiere que tú y yo también miremos aquellas cosas que son necesarias que nosotros podamos corregir. Entonces vamos a tratar de mirar la negligencia de esta iglesia. Y una de ellas era que eran tolerantes a los que eran tropiezos a los creyentes. Y allí lo tenemos en el versículo 14, en la última parte del versículo 14. Dice, a poner tropiezo, dice allí el versículo 14 del capítulo 2, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y la iglesia estaba siendo liviana, estaba siendo negligente frente a individuos, frente a personas que estaban siendo tropiezo para los creyentes en la iglesia en Pérgamo. Y quizás este tropiezo era que se les estaba incitando de alguna manera a mirar no tan fanáticamente, no tan dramáticamente, estos cultos que se rendían a el dios Zeus, que se rendían al dios Baco, que se rendían al emperador y que se rendían allí a este otro lugar donde se buscaba encontrar la salud física. Y dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y aquí tenemos que era una enseñanza. Dice que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esa era una de las cosas en que la iglesia estaba manifestando su negligencia para con el Señor Jesucristo. En Números 31, 16, tenemos aquí entonces en Números 31, 16, también en el libro de Números también 25, 2 y Números 25, 3, se está haciendo alusión a lo que se está mencionando o ilustrando allá en el versículo que hemos leído en Apocalipsis, capítulo 2. Dice Números 31, 16, he aquí que por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y aquí vemos que Balaam
era el instrumento que estaba haciendo que el pueblo se contaminara con los madianitas. Y eso es lo que estaba pasando también en la iglesia en Pérgamo. Habían ciertos individuos, ciertas personas que estaban haciendo creer que estos cultos que se rendían no eran del todo tan malos, no eran del todo tan negativos. Y lamentablemente así pasa también en nuestros días. La sociedad en la que vivimos quiere que no seamos tan dramáticos, quiere que no seamos tan fanáticos en cuanto a lo que el mundo hace, lo que el mundo practica. Y dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y versículo 2 del capítulo 25, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Aquí en capítulo 25 y versículo 2 nos está hablando acerca de que estas personas invitaron al pueblo a que participaran de sus festividades. Y eso era lo que estaba pasando también en Pérgamo con estas personas que estaban dentro de la iglesia, porque a este acontecimiento es que se está haciendo alusión, se está haciendo énfasis de una manera figurada allá en Apocalipsis. Números 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y vemos que esto provocó que la ira de Dios viniera sobre el pueblo de Israel y que muchos de ellos tuvieran que ser muertos por causa de su pecado. Y por ende el Señor Jesucristo se está presentando como el que tiene la espada aguda de dos filos, porque la situación era algo parecida a la que se estaba presentando aquí con esta iglesia. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y aquí tenemos que la iglesia había sido negligente en corregir estos individuos que estaban siendo tropiezo para la iglesia. En ese sentido, ellos eran tolerantes, pero también eran negligentes porque toleraban a enseñanzas que Cristo aborrece. Y dice versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y aquí se menciona una doctrina que no se tiene claridad de qué clase de doctrina era la que ellos tenían. Pero lo que sí tenemos aquí, claridad, es que cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza que Cristo aborrece, revelándonos a través de la Escritura, nosotros también debemos demostrar rechazo, debemos demostrar indiferencia en cuanto a eso. Y a veces somos condescendientes con ese tipo de doctrinas que Cristo aborrece, esas doctrinas que niegan la deidad de Cristo, esas doctrinas que niegan la encarnación de la persona del Señor Jesucristo. Como lo dice el evangelista Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito de el Padre. Y todas aquellas doctrinas que Cristo a través de las Escrituras muestra su disgusto, muestra su indisposición hacia ellas, deben ser también objeto de nuestra indiferencia, objeto de nuestro aborrecimiento. Y eso era una de las cosas que esta iglesia estaba mostrando su negligencia, porque estaban siendo tolerantes contra los que causaban tropiezo
a los creyentes, pero también eran tolerantes contra aquellos que enseñaban cosas, doctrinas que el Señor Jesucristo aborrece. En segunda de Juan 1:9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y aquí tenemos que este tipo de enseñanzas, este tipo de doctrinas son objeto de aborrecimiento de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Y de igual manera, usted y yo debemos demostrar la misma posición. Y aquí era donde esta iglesia estaba mostrando su negligencia. Tenemos en quinto lugar que Cristo conoce la necesidad de arrepentimiento de su iglesia. No solamente conoce sus obras, no solamente conoce el entorno en que tenemos que vivir nuestra vida cristiana, no solamente conoce nuestra fidelidad aún en esos entornos difíciles, sino que también conoce nuestras negligencias, aquellas áreas donde somos negligentes, pero también Cristo conoce la necesidad que muchas veces como iglesia o como individuos tenemos, y es la necesidad de arrepentimiento. Y dice versículo 16, por tanto, está dando una razón aquí, por tanto, arrepiente. ¿Por qué tenía que arrepentirse? Por su negligencia en tolerar a los que estaban siendo tropiezos de la iglesia, y por su negligencia de tolerar a los que tenían doctrinas, enseñanzas que Cristo aborrecía. Y ellos debían de reflexionar. Esa palabra arrepentirse es cambiar, ¿sí? Cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestra manera de pensar. Y a veces es necesario que en nosotros como individuos y también como iglesia podamos reflexionar y cambiar también nuestra manera de pensar, que a veces tenemos en ser condescendientes con individuos que son tropiezo para los creyentes y que son también individuos que tienen enseñanzas que Cristo aborrece. Entonces, esta iglesia tenía que arrepentirse y lo tenía que hacer porque en el punto A tenemos que Cristo mismo intervendría con la espada de su boca. Y es interesante que ya miramos que esta espada aquí es una espada que causa muerte, que causa dolor, una espada que va a ser utilizada con dureza y con crueldad. Es por eso que el Señor está diciendo a esta iglesia que debe de arrepentirse. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos que este juicio que tenemos aquí no es con la iglesia, es con los que estaban allí en la iglesia, que tenían estas prácticas paganas, que tenían estas enseñanzas paganas que el Señor aborrecía. Ya hemos mirado que esta espada es diferente, es contrario a el símbolo que se utiliza de la palabra de Dios en Hebreos 4:12 y también en Efesios el capítulo 6. Entonces, la iglesia debía de arrepentirse porque Cristo mismo iba a intervenir con la espada de su boca. Y esto iba a afectar quizás a la iglesia. Y de alguna manera, cuando el Señor ejecuta juicio sobre individuos como estos, pues va a afectar el testimonio de la iglesia, porque las personas de nuestro entorno van a decir, y ese, mire lo que le pasó.
y no era creyente, mire, iba allá, ¿sí?, a determinado lugar, y esto de alguna manera va a afectar el testimonio de la iglesia, y por ende ellos debían de reflexionar en cuanto a su condición que estaban viviendo de negligencia allí. Entonces tenemos aquí, ¿sí?, que debemos recordar a manera de reflexión que en el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por causa de Balaam. El texto bíblico nos dice que murieron 24,000 y eso lo registra allí en Números 25:9. Esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fueran más. Incluso al mismo Balaam lo mataron a espada, y lo tenemos registrado allá en Números 31:28. Aquí nos está dando el número de personas, de israelitas que murieron. 24,000 murieron. Y yo creo que esto no fue una noticia agradable a oídos de esos pueblos que Israel iba a conquistar. Y quizás el juicio de Dios sobre individuos como estos que permitimos dentro de la iglesia no va a ser tampoco de mucha motivación, de mucha ayuda también para los que están a nuestro alrededor, para los que están en nuestro entorno. Y tenemos entonces aquí la segunda de las cosas por las cuales la iglesia debía de arrepentirse. Y mirábamos en el punto A, era porque Cristo iba a intervenir con su espada. Y en el punto B tenemos que la iglesia debía de arrepentirse porque Cristo quiere bendecirnos. Es una de las razones por las cuales nosotros debemos de cambiar nuestro modo de pensar. Debemos de cambiar nuestros rumbos en nuestras vidas como iglesia, pero también como individuos, porque Cristo quiere bendecirnos. Y dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y vamos a mirar aquí, en este punto B, de el punto que estamos considerando, que la iglesia debía de arrepentirse, la necesidad de arrepentimiento de la iglesia. Vamos a mirar que una de esas bendiciones que el Señor quiere traer sobre nosotros como individuos y como iglesia es que podamos disfrutar de comunión íntima con Él. Y no podemos disfrutar de comunión íntima con Él cuando estamos participando de esas cosas que el mundo hace, de esas cosas que lamentablemente se originan en Satanás, como lo mirábamos, que dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Todos estos cultos, todos estos templos eran solamente algo que giraba alrededor de Satanás. Y dice entonces Apocalipsis, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y aquí, de una manera figurada, de una manera simbólica, nos está hablando acerca del maná escondido. ¿Y dónde estaba el maná escondido? Estaba allí en el lugar santo, estaba allí en esa urna donde estaba la vara de Aarón, donde estaban las tablas de la ley. Y nos está hablando acerca de esa comunión íntima y profunda que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros debemos de arrepentirnos de aquellas cosas que impiden que esta comunión con el Señor sea una comunión que nosotros podamos disfrutar. Y el Señor en Juan capítulo 15 está diciendo, separados de mí, nada podéis hacer.
Y aquí nos habla acerca de la necesidad de estar ligados a la persona del Señor Jesucristo, porque Él quiere bendecirnos. Y otra de las cosas en las cuales Cristo quiere bendecirnos no solamente es con comunión íntima con Él, sino también bendecirnos con la evidencia de ese nuevo hombre reflejado y manifestado en la vida de nosotros como iglesia y como creyentes. Y dice versículo 17, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita dice allí un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esa palabra nuevo que tenemos aquí es la palabra kainos, que es la misma palabra que aparece en Primera de Juan, el capítulo 2, un mandamiento nuevo. Es la misma que aparece en Segunda los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese nuevo aquí no está hablando de nuevo en tiempo, está hablando de nuevo en aquello que no es acostumbrado. ¿Sí? En ese sentido es que está hablando de nuevo en aquello que no es acostumbrado en nosotros. Y es interesante que esa evidencia plena de ese nuevo hombre que el Señor quiere que usted y yo manifestemos es una forma en la cual Él quiere traer bendición a nuestras vidas. Y allí está en Efesios, el capítulo 4 y versículo 17 hasta versículo 24, donde el apóstol Pablo está diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, que habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y mire lo que dice el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y eso es con lo que Cristo quiere bendecirnos, y por eso nos llama a reflexionar y arrepentirnos, porque Él quiere bendecirnos con la evidencia palpante, visible de ese nuevo hombre creado según Cristo en la vida de cada creyente. Y allí lo dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en la piedrecita era un nombre nuevo, un nombre nuevo. Y es interesante que ese nombre nuevo es el que el Señor Jesucristo quiere que todos nosotros podamos manifestar y que la gente nos pueda conocer, como el ciego en Juan capítulo 9, ¿sí? Donde estaban diciendo unos: a Él se parece, ¿sí? Había una confusión que ya no le podían identificar con lo que era antes. A Él se parece, dice allá en Juan el capítulo 9, cuando se hace mención acerca de este hombre al cual el Señor intervino. Y es que eso es lo que quiere el Señor también en la vida de cada uno de nosotros, que ya no reflejemos ese viejo hombre, sino ese nuevo hombre en la vida de nosotros. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Y en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Que el Señor en su gracia
y en su misericordia nos ayude a que nosotros podamos ser bendecidos. Bendecidos con comunión íntima con la persona del Señor Jesucristo. Al reflexionar y al cambiar aquellas actitudes que lamentablemente muchas veces separan la comunión con el Señor. Y es interesante que el Señor en Juan 15 estaba diciendo que ese pámpano cuando se separa de la vid no sirve sino para ser echado fuera, para ser recogido y para ser quemado. Que el Señor en su gracia y en su misericordia pueda de alguna manera pues llevar a que nuestras vidas puedan ser reflexionadas y que a través de esta revelación del Señor, a través de la iglesia de Pérgamo, pueda también traer a nuestras vidas cambios y deseos también de cambiar aquellas cosas que al Señor Jesucristo le molestan, que al Señor Jesucristo le enfadan, que el Señor en su gracia y en su misericordia pues nos ayude a que podamos ser bendecidos por medio de su buena y bendita palabra.